se nos viene el segundo programa de Entre Ambos Tres con invitado de lujo. Les dijimos en el primero, ¿no? Vamos a tener entrevistas, vamos a hablar de política, de fútbol, chistes, lloros, todo van a tener en este programa. Y en este segundo capítulo tenemos un invitado, pero de lujo. Primero le damos la bienvenida a nuestro amigo, al Ambo 2, que vendría a ser al 2 en el 3. Juan Esteban Pérez de Encalada, quien le saluda, Javier Guerrero Casares. Juanito, ¿cómo estás? Qué gusto, mi querido Javier, qué gusto a toda la audiencia que nos miren. Ambos tres muy especial porque tenemos, como decías tú, Javi, un invitado de lujo, ¿no? Alguien que afuera de micrófonos ganó una elección presidencial. Con ustedes estamos Entre Ambos Tres, ahora sí, los tres completos. Se viene el redoble de tambores, aplausos de la fanaticada. El coronel Lucio Gutiérrez, ¡bravo! Ahora candidato a la Asamblea Nacional. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, estimados amigos. Estamos entre ambos tres. 1, 2 y 3. Ahí va el mensaje subliminal. Así que realmente me siento muy contento. Les felicito, jóvenes. Así es como se hace patria. Así es como se demuestra la creatividad. Así es como se demuestra el ingenio. Y así es como se demuestra también esa persistencia. Les felicito porque uno tiene que persistir, resistir y jamás desistir. Solo así se puede llegar a la cima. Solo así se puede llegar al éxito y ustedes lo están logrando. Les felicito. Lucio Gutiérrez, camino a la Asamblea Nacional en esta elección media rara que tenemos, ¿no? Una elección de medio tiempo, 2025, y Lucio Gutiérrez regresa justamente a la palestra política. ¿Por qué? Bueno, primero, no queríamos que nuestro partido, la lista 3, Sociedad Patriótica, presente candidato a la presidencia de la República para no dividir más el espectro electoral, para no confundir más a la población ecuatoriana. Y también porque la Asamblea se ha convertido, con las disculpas del caso, pero creo que es la verdad, en un nido de vagos. Coronel, ¿cuáles son las propuestas con las que usted llega, ¿no? Porque se habla mucho también, bueno, el tema de seguridad, que es algo que imperiosamente necesario en este país, pero usted tenía algo muy en particular, el tema del cáñamo, se lo ha visto hablando de ese tema que para algunos resulta polémico, para otros parece ser que poco a poco va ganando la batalla, que sea algo un poco más regularizado y se lo permite establecer. ¿Cuál es un poco la agenda legislativa que usted tiene planificado desarrollar? A ver, los problemas más graves que tenemos en el Ecuador son la inseguridad ciudadana, el desempleo y la corrupción. ¿Qué es lo que proponemos para mejorar la seguridad ciudadana? Primero, eliminar el artículo 146, numeral 6 de la Constitución, que permite la ciudadanía universal, porque se ha usado y se ha abusado de este artículo y le han convertido al Ecuador en una tierra de nadie y al mismo tiempo en una tierra de todos. Hay que cerrar esa puerta para que no nos sigan aterrorizando a los ecuatorianos y por eso la propuesta es eliminar ese artículo de la Constitución. Segundo, eliminar todos los artículos que se opongan a la posibilidad de la cadena perpetua. Y luego vamos a reforzar, a profundizar las reformas a la ley del uso legítimo de la fuerza, dándole algo así como inmunidad a los militares y policías, pero en la lucha antidelincuencial. Aquí hay que delimitar la cancha de manera clarísima. Y también queremos presentar reformas al Código Penal ecuatoriano para sancionar de manera drástica, con cadena perpetua, a todos los políticos ladrones de fondos públicos hasta que devuelvan la plata robada. También es la propuesta de cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos hasta que devuelvan la plata que recibieron para dejar en libertad a delincuentes abusando del mal uso de medidas cautelares como por ejemplo el habeas corpus. También la propuesta es que los presos trabajen. Primero, para que paguen por la comida, para que paguen por el alojamiento y segundo, para que se rehabiliten, para que cuando salgan a la vida en libertad lo hagan para trabajar y no para robar. La parte del cáñamo quisiera que nos explique un poco. Vamos allá porque eso les decía, no solamente vamos a combatir la corrupción y vamos a combatir la delincuencia, sino también vamos a ayudar con leyes a generar empleo.
Y una de esas justamente es proponer la regularización del uso recreativo del cannabis. ¿Por qué? Para combatir a las mafias del narcotráfico, que hoy se benefician, porque todo es clandestino, se benefician. Segundo, para preservar la salud de los consumidores, porque como es algo clandestino el cannabis, nadie sabe cómo están cultivando, qué fertilizantes que pueden ser nocivos para la salud están utilizando. De esta manera, pues, entrará la ARSA, que es la Agencia de Control Sanitario. La pregunta ahora es, ¿Ecuador está listo? Esta pregunta le hago porque hablamos de aborto y hubo una oposición terrible en el país. Hablamos de otros temas, del matrimonio homosexual. Casi se cae Ecuador. Pensábamos que al siguiente día nos íbamos a casar entre todos, ¿no? Así era como se dibujó el asunto. Sí. Por la cultura que tenemos también. Somos, Exactamente. hay que decir las cosas como son, somos bien curuchupas. O sea, nosotros estamos más cerca de ser Bolivia que de ser Holanda. Así le pongo el ejemplo, porque realmente tenemos una cultura muy curuchupa en sierra, en costa, en Amazonía, muy, muy fuerte. Y hablar del tema, y lo digo por las redes sociales, ha salido Lucio 420, entonces es uno de los únicos candidatos que habla de este tema y es aprovechamos. Interesante también, ¿no? Sí, porque es romper un poco el tablero. Es patear el tablero, porque nadie te habla justamente de este tema. Hay que desmitificar, porque hay una especie de tabú sobre ese tema. Hay que desmitificarlo. Y de alguna manera también cuando yo conversaba con mi hija, esto hemos discutido mucho con mi esposa, que es médico, entonces también ella habla de los problemas que podría tener el cannabis desde el punto de vista de salud. Entonces es una gran discusión antes de tomar esta decisión de ¿Cómo se le ocurrió? A ver, primero, yo siempre soy un empedernido cuando he estado en la función pública y también en la parte privada de generar empleo. Entonces, impulsamos, apoyamos el uso del cannabis, el uso del cáñamo de manera industrial y también para la salud. De manera industrial para que se fabriquen fundas plásticas, jabones, grasas. Ropa también sale. Ropa, hasta materiales de construcción que son biodegradables, que no contaminan. La funda plástica de cáñamo puede ir al río, los peces lo pueden consumir, no les afecta en lo absoluto. Entonces, estamos apoyando a la conservación del medio ambiente. Y en el tema de salud también se ha demostrado que el cáñamo es beneficioso especialmente para enfermedades catastróficas, en donde la medicina tradicional, ortodoxa, la medicina occidental, prácticamente se ha topado con una pared. Y el cáñamo, de alguna manera, pues, alivia el dolor de esas personas. Y ahora, ¿Cómo lograrlo esto en la Asamblea? Precisamente porque, como decía Javier, el tema del aborto, inclusive una candidata a la presidencia que hoy forma parte, pues, de un movimiento fuerte político, dígaselo de frente, el correísmo se opuso al aborto fue por suspendida. violación. Una prefecta del mismo movimiento. O sea, es tan complejo. ¿Cómo lograrlo eso en la Asamblea? O sea, ¿cómo gestionar esos votos, ¿no? O cómo convencer a sus colegas legisladores de que quizás ese es un camino o una opción adecuada para el Ecuador? Voy a luchar porque en la Asamblea nos convirtamos en un equipo de trabajo, que dejemos a un lado las ideologías, las diferencias partidistas, algo parecido como a la selección de fútbol. Cada uno somos hinchas de un equipo, yo soy hincha del Nacional. Ya vamos de esa parte. Hincha del Aucas. Pero usted podría ser Leonardo Campana de la selección, que a la final le terminan marginando. Claro, porque es una propuesta fuerte, ¿no? Sí, entonces la idea es, bueno, unámonos en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la corrupción y también en la lucha por generar empleo. Coronel, antes de continuar, nos salían muchas preguntas en redes, ¿no? Cuando usted hablaba precisamente del cáñamo, quizá una pregunta ahí se la dejo, ¿usted me la contesta o no? Todo le contesto. ¿Ha consumido alguna vez el cannabis? No. ¿Y el meme? Yo soy deportista, he sido toda la vida deportista, he sido pentatleta, también nadador. Soy campeón nacional de pentatlón militar, campeón sudamericano de pentatlón militar. Entonces, toda la vida he sido deportista, no fumo, tomo muy poco ahora. Una cervecita. ¿Por no traer la guayusa? Tomo guayusa, exacto. Y estuve en una entrevista con un joven que tiene emprendimientos sobre cannabis.
las gomitas y una serie de artículos hace del cannabis. Y yo siempre apoyo todo lo que sea emprendimiento. Entonces me dijo, ¿puede emprender? Le digo, claro, todo lo que sea emprendimiento. Todo lo que pueda apoyo. aprenderse. Exactamente, todo lo que genere empleo, estoy yo apoyando. Y por eso apoyé, pero no descarto. Está bien, claro, algún rato para relajarse de pronto. Ya cuando se apruebe o cuando se regularice, cuando salga la ley, por supuesto. Para relajarse del estrés de la asamblea, pues. Así es. Ay, sí, bastante. Alguna vez sí probé unas gomitas. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Uy, qué malvado. Parece que estaba muy fuerte, dosis de... Y el sueño con esas gomitas, ¿qué tal? Claro, ¿Durmió tranquilo? Un brownie mágico, hay que darle el coronel. Me relajaron demasiado. Coronel, estábamos hablando de política y el podcast va dirigido precisamente a esa nueva juventud, ¿no? Hablábamos con la productora del productor, con Neri, y tenía 10 años cuando usted era presidente. Entonces, obviamente no se acuerda, y esta nueva generación básicamente tienes una memoria histórica desde Rafael Correa para adelante. Y claro, hay que decirlo bastante claro, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de las cosas buenas y las cosas no tan buenas, para no asustar justamente al coronel. Claro, de todo de su presidencia. Para aclarar o para decir sí cosas buenas, usted impulsó mucho el tema del agro, hizo un intento de reforma agraria en el nuevo milenio con una entrega a bajo costo y otras veces gratuita de muchos implementos, cosa muy destacable. Cosas que no estaban tan buenas. Se subió el precio de la leche y ahí comenzaron las manifestaciones. Recordemos que se subió el precio de la leche, y lo digo porque ya estábamos en una edad nosotros un poco más grandecitos justamente para entenderlo. Pero el punto más grave fue la pichicorte. Entonces, claro, no se entendía Lucio Gutiérrez, que por un lado era el progresista de esa época. Usted venía a ser el que pateó el tablero porque se subió con el MPD, se subió con Pachacutic, se subió con Aconaye, y después lo teníamos con Bush. Entonces decías... Fue un referente también de la izquierda de la época. Era un, entonces, a nivel continental. Y claro, entonces le pusieron como el tema de ¿con quién juega el Lucio Gutiérrez? En sí su apodo, recordemos, era la rectificadora. Entonces no se sabía si era izquierda o derecha. Ese es un punto. Y la otra era de la pichicorte. Se critica mucho. Correa se comió un congreso. Se lo tumbó al congreso. Tuvimos el tema de las tanquetas de León Febres Cordero. Y la pichicorte fue un hecho... algo parecido. ¿Qué pasó? A ver, compañeros y amigos y jóvenes, como les decía hace un momento, el golpe contra Lucio Gutiérrez fue básicamente porque es el único gobierno, no ha habido otro en la historia que realmente enfrentó a la oligarquía con hechos. Yo siempre hablo con hechos. Los otros son puro discurso. Por ejemplo, el ahora presidente prófugo de la justicia hablaba contra la banca, pero si ustedes investigan, nunca la banca ha ganado más plata que en el gobierno de Rafael Correa. Rafael Correa hablaba en contra del banquero Lazo, pero en mi gobierno se entregaba el bono de desarrollo humano a través del Banco de Fomento y se beneficiaba el Banco de Fomento, que a su vez daba beneficios a los agricultores. Correa entregaba el bono de desarrollo humano a través del Banco Guayaquil. Entonces, ¿cómo es esto? Teniendo un banco nacional, lo entregaba a través del Banco Guayaquil. 2.200.000 bonos de desarrollo humano. Multipliquen por 0,60 que cuesta cada transacción. Le estaba entregando Correa a Lazo 1.200.000 mensuales. Y Lazo le ayuda ahora. Multipliquen eso por 12, estamos hablando sobre 13 millones. Multipliquen por 10 años, estamos hablando sobre 130 millones de dólares, a más de la plata que ganaba pues, el Banco de Guayaquil por esos intereses altísimos que da en los préstamos a los que tenemos cuentas en el Banco de Guayaquil. Entonces, como en mi gobierno encarcelamos a banqueros, en mi gobierno recuperamos, y soy el único, no hay otro en la historia del Ecuador que recuperó, que les sacó a los banqueros ladrones más de 1.000 millones de dólares. Todo esto demostrable, publicado en los medios de prensa, especialmente de la época. Y mi gobierno también, como ya indiqué, en lugar de condonar deuda a los más ricos, yo les incauté bienes, especialmente al hermano de León Febres Cordero. León Febres Cordero se puso a la cabeza de la banca, porque también yo anuncié que iba a traer a la banca extranjera acá al Ecuador para hacerles bajar las tasas de interés a los banqueros. Compraron a los generales traidores, pero
El país nunca ha estado mejor, también hay que revisar las cifras. El mayor crecimiento de la economía en el gobierno de Lucio. La mayor reducción anual de la pobreza en el gobierno de Lucio. La mayor inversión extranjera en el gobierno de Lucio. La mayor generación de empleo de toda la historia en el gobierno de Lucio, más de 250,000 empleos por año. Entonces, los generales con los banqueros se ponen de acuerdo en traerle al expresidente Abdalá Bucaram y culparle a Lucio Gutiérrez. Pero la Pichicorte no lo trajeron ellos. En nombrar a la Pichicorte y culparle a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez no tenía un solo miembro de la Pichicorte. Viajemos un poco a ese 20 de abril del 2005 con toda la... Me imagino todo el movimiento que hubo y todo eso. Ya Lucio, quizá ya en el lugar donde estaba protegiéndose y todo, de toda la revuelta que hubo, se sentó a analizar y de pronto alguna autocrítica o decir, quizá no debía hacer esto. ¿Qué le pasaba por la cabeza en ese momento? Voy a decir cosas inéditas que están detalladas y con pruebas en mi segundo libro, en donde, pues, como un testimonio histórico para que los ecuatorianos conozcan la verdad. ¿Por qué le tumbaron? Cuando voy al exterior, me invitan a dar una conferencia y luego, pues, con los medios de comunicación, obviamente investigan y me han preguntado así. Me han dicho, bueno, ¿qué pasa en el Ecuador? Usted tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador y le votaron. Rafael Correa ha destruido la economía, ha dejado casi que embargado, endeudado al Ecuador y le reeligieron. Los ecuatorianos son locos, ¿o qué es lo que pasa? Les dije, no, lo que pasa es que a mí me dieron un golpe de Estado, la oligarquía compró a los generales, porque los que dan los golpes de Estado en el Ecuador y en el mundo son los generales. El pueblo es puro cuento, porque si el pueblo votaría a presidentes, le hubieran votado a Rafael Correa, se movilizaban, pero ahí sí miles, no solo en Quito, en todo el país, no le pudieron votar a Rafael Correa. Con Lenín Moreno el país estuvo pero paralizado 12 días. Hubo como 14 muertos y no le votaron a Lenín Moreno. Con el actual Lazo, el país se paralizó 18 días, 7 muertos y no le votaron a Lazo. En Venezuela, más de 2 millones de venezolanos salen a las calles a protestar. Ha habido más de 600 muertos y no le pueden votar al presidente venezolano. En Nicaragua, 300,000 personas durante más de 3 meses, más de 200 muertos y no le pudieron votar al presidente de Nicaragua. Y de pronto a Lucio Gutiérrez no se paralizó el Ecuador un día. Hubo lamentablemente un fallecido, un fotógrafo chileno, pero que tenía asma y que tuvo un paro cardíaco, eso dijeron los médicos. Sí. Y le votan a Lucio Gutiérrez. Es porque se pusieron de acuerdo, porque esta oligarquía y estos banqueros han mentido al país y me culparon a mí del tema de la Pichicorte. ¿Para qué? Para que un sector del norte de Quito salga a protestar y los generales tener el pretexto para quitarle el respaldo. Porque ¿cómo le quitaban el respaldo si el país nunca ha estado bien? Y les voy a decir algo más. 3 meses antes del golpe, los propios diputados socialcristianos me advirtieron y me dijeron, vea, presidente, los generales se reunieron con León Febres Cordero, con el general Paco Moncayo, con el prefecto de Pichincha, prófugo de la justicia también por robarse el dinero del IES, Ramiro González, con Ramiro Rivera, diputado en esa época de la Democracia Popular, con Javier Neira, con Miguel Orellana, yerno de León Febres Cordero, y tienen listo el golpe de Estado. Nosotros, me decían ellos, no queremos el golpe de Estado, los propios diputados socialcristianos. Entonces yo le traje al general que estaba de embajador en Colombia, al general Wilson Torres, para cambiar al ministro de Defensa y cambiar a la cúpula. El general estuvo aquí unas 2 semanas en Quito, pero antes de cambiarle a la cúpula, tal vez ese fue el error más grande que hoy le está costando decenas de miles de millones de dólares al Ecuador, que hoy le está costando decenas de muertos cada mes al Ecuador. Les convoqué a los generales al despacho. Y ese es el error más grande que yo cometí. Les dije, generales, sé que están conspirando contra el gobierno. Me juraron que jamás podían hacer eso. Es como preguntarle al ladrón, ve, ladrón, ¿vas a robar? No va a decir sí, pues va a decir no voy a robar.
Los generales me dijeron, no, jamás, y me prometieron lealtad. Y les creí a los generales. Este fue mi error. Quizá hay un poco Usted llegó a la presidencia joven, ¿no? Con 46 años, más o menos, calculábamos así. Así es. Sí, o sea, Sí. quizá el Lucio de hoy, si pudiera decirle algo al Lucio de aquella época, ¿qué le diría? No te confíes en generales traidores, porque ellos son los responsables de la destrucción del país, y eso sí me duele en el alma. No, que te traicionó Palacio. Palacio fue un títere de los socialcristianos. ¿Te sentaría a tomar algún café con Palacio ahora? O? Mire, yo he saludado con algunos que estuvieron en el golpe, que fueron ministros de ese gobierno golpista. Y mucha gente también ha saludado conmigo, los propios diputados socialcristianos. Miren el daño tremendo que ocasionaron estos generales traidores, y con nombres, para que nunca olvide el pueblo ecuatoriano. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, con su jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Manuel Zapater, el comandante del Ejército, el general Luis Aguas, con su jefe de Estado Mayor, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Hernán Ayala, con su jefe de Estado Mayor. Estos son los responsables del debacle del país. El Ecuador debería estar, como les decía, en una posición igual o mejor que Chile, en el camino a convertirnos en un país del primer mundo. No, pero Chile también acabó de pasar una crisis. ¿Y se las tiene juradas? Ahora, así es. ¿Se las tiene juradas a los generales así? No, mire, yo soy como ustedes, como la mayoría de ecuatorianos, que Vengativos. miramos la página. Vengativos y rencorosos, No así somos- somos los ecuatorianos. No somos rencorosos, no somos vengativos. Y les voy a contar también algo. Miren, cuando yo estaba injustamente preso, porque también soy el único, Pasó en Canadá. creo que en el mundo, uno de los pocos ejemplos, que estando el gobierno golpista en el poder, y cuando me acusaron, llegué a tener 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, que tenía pozos petroleros con mi hermano Gilmar, que teníamos casas por todo Quito, que teníamos haciendas, que teníamos condominios, que tenía plata en todos los bancos del De Ecuador. hecho, usted estuvo en el antiguo penal, ¿no? Cuando Exacto. creo que fueron los Claro. primeros días. ¿Dónde pasó ahí todo el tiempo de la condena o también se pudo Pasé estar en la cerca- cárcel 4? Pasé cerca de 6 meses, y cuando ya no podían mantenerme más, ya habían dictado la libertad porque gané todos los juicios, todas las demandas, me acusaban de la pichicorte, me acusaban de traerle a Bucarán. Nepotismo. ¿Todavía se acusaban lleva de con nepotismo. Abdalat? ¿Mantiene una relación de amistad o cercanía al menos? No así directa, pero sí, o sea, es mi amigo y uno no tiene que decir... ¿Le tiene de contacto? No soy amigo. Ay, exacto. Sí le tiene de Porque- contacto en WhatsApp. Porque mire, sí, y a veces puedo hablar. No tengo... ¿Tienen grupos los expresidentes? ¿O con No, yo tengo un grupo con el movimiento que se llama IDEA, que es Iniciativa de la Iniciativa Democrática de España y de las Américas. Somos miembros, los primeros ministros de Canadá, presidentes de España, y bien, desde sí. México hasta Chile. Del Ecuador están ahí Osvaldo Hurtado, estoy El yo, presidente también. y no sé si alguien más. Abdalá no lo he visto ahí. Pero cuando me han criticado sobre esto, yo les he dicho, miren, cuando uno está en el poder, abundan. Ahí sí los tiene amigos. panas. Y ahí sí, pues Abdalá Bucarán era lo mejor del mundo. Hubo el golpe de Estado, tuvo sus problemas y nadie se acerca. En cambio, hasta la Biblia dice, pues no, cuando tu amigo está preso, cuando una persona está enferma, es cuando uno tiene que ir a visitarlo. ¿Qué amigo de la política le quedó? O que usted dice, bueno, que fue, qué sé yo, su mano derecha, su gran amigo, o quien a usted le sorprendió que lo visitó ahí en el penal. No, yo creo que mi mejor amigo está aquí, Jimenita Borges, que ha estado siempre conmigo en las buenas y especialmente en las malas. Pero les quería contar algo, miren, cuando estaba en la cárcel, yo me preparaba toda la semana para decirles a mis hijas, estoy bien, no se preocupen. Y cuando llegaban mis hijas y entraban a la celda, se me hacía un nudo en la garganta y no podía hablar. Estuvo Mis con hijas su hermano también. sollozaban, sí, con mi hermano Gilmar también. Mis hijas sollozaban y no podía hablar. Entraba mi padre, me abrazaba, sollozaba. Era como cuando uno tiene esas pesadillas y uno quiere gritar y no puede hablar y no podía hablar. Si iban mis hijas, si iban mi papá, otra vez volví a hablar. O sea, ¿Cómo era ese ambiente en la cárcel? Porque usted no debe haber sido un preso común, ¿no? Pues de expresidente a las dos caras de la moneda, pero superpuestas. Mire, me trataron con tanto beneplácito, me trataron con tanta consideración,
que primero me pusieron en el pabellón de máxima seguridad, con los presos más peligrosos. Y cuando entré al pabellón, me recibieron y me decía, yo soy Rulas, qué gusto Rulas. Yo soy ni sé cuánto, qué tal, cómo estás. Yo soy el ni sé qué, qué gusto. Y después Rulas me dice, pero si sabe quién soy yo, le digo, sí, me dijiste que te llamas Rulas. Sí, dice, pero yo soy del cartel de Sinaloa. Qué bien. Y me capturaron en su gobierno. Qué sorpresa. Qué cosas, ¿no? Después había un médico que me atendía porque me enfermé, porque toda la presión también. es una cárcel antigua, insalubre, húmeda. Me enfermé y al lado mío estaba un médico y el médico me atendía, me tomaba la presión, me daba unas pastillas y justamente Rulas me dice, vea, presidente, me trataban de presidente. O sea, me pusieron en esa celda. Por ahí también otro señor, soy Jurano de Talaque, yo soy el comandante, y me dice, ¿cuánto? ¿Qué tal, comandante? ¿Jugaba Lindor ahí? Soy del Frente 48 de las FARC. Qué gusto. Y me capturaron en su gobierno. Qué sorpresa. Me pusieron ahí. O sea, me trataban, pero con total consideración. Y estaba al lado de este doctor. Y Rulas me dice, presidente, dice, pero ¿cómo se hace atender si él es el doctor Muerte? No vería el programa. No. Pasaron hace 2 o 3 semanas. Estoy hablando del año 2005, ¿no? Yo vine acá el 14 de octubre. Sí. O sea, pasaron creo que en los primeros días de octubre. Le digo, no, yo estuve en Colombia. Yo estaba exiliado o asilado políticamente en Colombia. Le llaman el doctor Muerte, ha matado a 11 personas. ¿Y cómo así? Dice, no sé, decían que les ahorcaba con el aparato que les ponía aquí para medir la presión. Les ahorcaba. Chusa, yo me quedo también asustado. Si yo estaba en la celda. A no dejarse tomar la presión del claro. doctor, ¿no? Después me dice el doctor, que es mi gran amigo porque ya salió, me dice, venga, presidente, todos me trataban presidente. Venga, presidente, para atenderle. Le digo, no, ya estoy bien. Aguad, ¿lo habrá perdonado a usted, cree? Yo no sé si me habrá perdonado. Hablando de perdón. Pero ahí no fue nada personal. Yo me sublevé, me rebelé contra el gobierno, contra los generales, porque el gobierno nos robó más de 8.000 millones de dólares a los ecuatorianos. Entonces, eso no era democrático. Y aquí también, miren, son cosas que a veces se dicen, pero ¿lo ha vuelto a encontrar a él o no? No le he vuelto a encontrar. Yo al menos... De pronto en foros que siempre invitan a expresidentes. No, él creo que pasa solo en Estados Unidos. Y no, cuando hemos ido a Estados Unidos no me he topado con él. Pero si me topo, yo no tengo, repito, ni rencor ni odio a nadie. Posiblemente él tenga algún rencor, no sé. Pero no fue nada personal. Yo actué contra un acto de corrupción. Nos robaron más de 8.000 millones de dólares. Y miren, yo siempre he sido el primero de mi promoción. Fui el primero en la escuela, en el colegio. Me gradué de subteniente en el primer lugar. En la ESPE soy el mejor graduado, no solamente de la Facultad de Ingeniería Civil, sino de toda la ESPE. Y aquí también, como anécdota, me condecoró Rodrigo Borja como el mejor graduado. Soy el único extranjero que en el Brasil quedó en primer lugar. Y estaba a pocos meses de salir con toda mi familia como agregado militar a los Estados Unidos, con todos los beneficios económicos, sociales, académicos, etcétera, que eso representa. Sin embargo, todo lo eché por la ventana por algo mucho más sublime, que es defender a nuestro pueblo, que es luchar por los ideales que uno tiene. Justamente un soldado está para defender a su pueblo. ¿Qué pasaba por la cabeza de Lucio Gutiérrez en aquel 21 de enero? Otra revuelta. Bueno, que yo me estaba realizando, porque toda la vida nos hemos preparado para defender a nuestro pueblo. Y conté con la aprobación de mi esposa. Mi esposa Jimena estuvo el 20 de abril en la decisión que tomamos en el departamento de mi hermano Gilmar y otros 3 capitanes más. Ahí tomamos la decisión de al día siguiente jugarnos por el país, de rebelarnos, de sublevarnos contra el gobierno, contra los generales, contra ese sistema de corrupción terrible. Es que si nos remontamos a esa época, ustedes me decían eran muy jóvenes, pero en el año 99 era una cosa catastrófica. La gente lloraba, imploraba por su dinero. El momento que congelaron los depósitos, la gente se quedó con lo que tenía en el bolsillo. Y al día siguiente no había para comprar la leche, no había para comprar el pan, no había para poner gasolina en el vehículo. La gente depositó su dinero en los bancos, la gente que en estos días se habían jubilado, 30, 35, 40 años de trabajo,
depositaron en los bancos. Gente, porque la gente lloraba y decía, vendí mi carro, vendí mi departamento, Jubilados. vendí mi negocio, etcétera, y depositaron en el banco para buscar una mejor ocasión y comprarse otro negocio, otra casa, otro vehículo, y se quedaron sin nada. Gente vivía de los intereses. La desesperación era de tal magnitud que 58 personas se suicidaron, al menos hasta cuando se publicó en la prensa. Después ya no publicaron. Miles de empresas quebraron, decenas de miles emigraron al exterior, los hijos se quedaron solos. Bueno, era un desastre. La gente imploraba, la gente decía, bueno, que alguien nos salve. Entonces, eso, obviamente, esas escenas de dolor impactaron en mi corazón. Dejé a un lado toda mi profesión. Y el día anterior también fue de una gran sensibilidad familiar. Cuando a mi esposa yo le hice una especie de testamento, estos me deben, a estos debo. Me despedí de mis hijas porque decía, si me matan, siéntanse orgullosas que tuvieron un padre que luchó por sus principios, luchó por sus valores, luchó por sus creencias. Y siéntanse orgullosas. Mi hija segunda creo que tenía, no sé, 6 años, 7 años, tal vez todavía pequeñita. Ella era, papito, sí, te apoyamos. Mi primera hija ya era más grandecita, 10, 11 años por ahí. Y ya más o menos se daba cuenta. Me decía, papito, no vayas, te pueden matar. Sin embargo, yo decía que habíamos tomado esa decisión. Yo tengo que ir a ese encuentro histórico. Nunca le salió el diablito Lucio y le dijo en la oreja, cógete por ahí un centavito del erario nacional. Yo sé que esta respuesta me va a decir que no. No, jamás. Pero nunca sintió la tentación. Somos humanos y está a cargo de todo un país con un presupuesto que uno en la vida se podría imaginar. Es como tener carta abierta. Nunca le dio así una mínima tentación. Al principio sí hubo algunas propuestas indecentes que las corté a rajatabla. Y actué siempre de manera tan radical que yo cambié a 3 ministros solamente por indicios de que podrían haber cometido un acto de corrupción. Ni siquiera se llegó a demostrar después, pero los cambié porque les decía, yo les doy a ustedes la oportunidad, pero no puedo permitir que haya la más mínima sospecha de corrupción. Y luego yo lo demostré. Cuando, estando asilado políticamente, renuncié a 3 asilos, al asilo de Brasil, al asilo de Perú y al asilo de Colombia, y vine voluntariamente al Ecuador a dar la cara, inclusive en contra de los lloros de mi familia. Mi esposa que me suplicaba que no venga, que me van a dejar 30, 40 años en la cárcel. Así es, yo le decía, Jimenita, cuando uno tiene la verdad, uno se le enfrenta al mundo y se le vence. Y vine al penal García Moreno, 94 demandas, y gané todas. Algunos ni siquiera se configuraron en juicio, como por ejemplo, cuando me acusaban que yo había ordenado que disparen desde el Ministerio de Bienestar Social. En los peritos concluyeron, ahí ni siquiera fue a declarar, archivaron el juicio, porque los peritos decían, el momento que disparaban, lo hacían con pistolas de fogueo, porque salía el humo por el gatillo, por el rabillo del disparador, que decimos los militares, por el gatillo. Cuando se dispara balas reales, el humo sale por el cañón, salía por arriba, primera cosa. Segunda, investigaron, no había un rasguño en las paredes aledañas, en el piso, no había ni una sola persona que tuvo algún rasguño. Pero en cambio, Teleamazonas inundó, indignó a la gente, que Lucio está ordenando que disparen, que están matando a Quito. ¿Para qué? Para que puedan salir la gente a protestar. Y salieron algunas personas, no muchas, me han dicho, vea, yo también marché, pero jamás queríamos que le tumben a usted. Ahí con los panas, a tomar un trago, a hacer relajo. Y mucha gente salió así, no para que le tumben a Lucio Gutiérrez, pero lamentablemente para los jóvenes sobre todo, hoy vivimos en un país desastroso, en un país en donde uno no puede estar seguro ni siquiera en la casa, en un país en donde se roban la plata, salen de la cárcel, no devuelven un solo dólar, en un país que lo han convertido en uno de los más corruptos de América y del mundo, en uno de los países en el que nadie quiere invertir, en uno de los países en donde los jefes de gobiernos de países amigos recomiendan que no vengan al Ecuador por los índices delincuenciales. Cuando el Ecuador, repito, si no había el golpe, hubiéramos sentado las bases firmes para que esté pues en el camino de convertirse en un país del primer mundo.
y cambiamos al país. De ese país en donde los precios subían, de ese país de corrupción, de ese país en el que no había norte, de ese país en el que nadie quería invertir. Porque si se compara el gobierno de Lucio Gutiérrez con los anteriores, tenemos ahí las estadísticas. Por ejemplo, la inversión extranjera venía así, que era casi cero. De pronto, Lucio Gutiérrez, la inversión se dispara. Le sacan a Lucio Gutiérrez y vuelve a ser el país de siempre, en el que nadie quiere invertir. Antes de Lucio Gutiérrez, la economía casi no crecía, 2%. De pronto viene Lucio Gutiérrez y crece cerca del 9%. Le sacan a Lucio Gutiérrez y otra vez la economía vuelve al 2%, como estamos ahora. Antes de Lucio Gutiérrez, siempre desempleo. De pronto, Lucio Gutiérrez, más de 250,000 empleos por año. Le sacan a Lucio Gutiérrez y volvemos al país de siempre. Y justamente por eso también es que estoy nuevamente en esta lucha. No es fácil dejar el confort de la familia, dejar la tranquilidad del hogar, dejar inclusive a mis hijas, que me reclamen, que dicen, papá, has estado 2 veces preso, has estado en 3 exilios, te han quitado los derechos políticos, te insultan, no saben cuáles son tus valores. Papá, quédate aquí con nosotros a ver Netflix. Les digo, ¿cuál es el apodo que más le ha parecido divertido que le han puesto a Lucio Gutiérrez? Porque además ahora Lucio es influencer, ¿no? Claro. Y de los más populares, ¿no? La bomba sexy también está aquí. ahí está la bomba sexy. Aquí está la bomba sexy. Y claro, usted ha recibido de todo. Antes no había memes, ¿no? Pero había las caricaturas. Claro, los chistes. Claro, lo imitaban también en los radio, programas. En Radio La Luna le sacaban canciones. ¿Cuál ha sido el que sí dijo? Qué buen apodo. Qué buen apodo. Bueno, tal vez lo de Kiko, ¿no? Ese sí Kiko, lo disfrutó. Sí. Y bueno, me han hecho tantos memes. Unos ¿Con qué meme se quedaría usted? ¿Con el de con Lucio estábamos mejor? Yo creo que con Lucio estábamos mejor, que lo repite la gente. Había uno que decía con Lucio íbamos al mundial. Con Lucio íbamos al mundial. Claro, con Lucio no había temblores. ¿Cuál fue el que? Con Lucio, por ahí me dijeron uno que me disculpen, con Lucio el palo costaba $3. Ah, cierto. Esa campaña fue inolvidable, ¿eh? Sí. Ya no va a ir a esos lugares a hacer campaña. ¿Por qué no? Porque son seres humanos, ¿no? Obvio. Y son votan. Seres humanos. No, y además es, no sé si decirlo, arriesgado, no por la seguridad, sino también por la imagen política. No muchos políticos lo hacen. Ese es el término, ¿no? Sí. Ese es el término. Nunca me detengo ante nada. Siempre actúo en base a mis principios, en base a mis creencias, en base a mis ideales. Y las mujeres que trabajan en actividad, las trabajadoras sexuales, son seres humanos que tienen verdaderos dramas. El rato aquí uno se conversa con ellas, no están ahí porque se divierten, porque les gusta, sino porque deben mantener a su hijo, porque a lo mejor se murieron sus padres cuando eran muy jóvenes. O sea, son dramas realmente terribles y uno, si llega al gobierno, si tiene poder, la finalidad es ayudar a todos los ecuatorianos y de manera prioritaria pues, a esta gente que es más excluida. ¿Cómo es Lucio ya en familia? ¿Disfruta de verlo al Nacional? Acá nos discutíamos, ahora el Nacional está en horas bajas. Sí. Si quizá llega a la asamblea o de pronto de no llegar, ¿se lanzaría usted para presidente del Nacho? Creo que no. Yo pienso que para esa función hay gente muy capacitada. Pero ahí tomé la decisión, dije no, voy a prepararme, quiero servir de mejor manera a mi institución. El fútbol y la política dicen que siempre van de la mano, ¿no? Que todo el mundo se hace loco, que no le dieron ganas de pronto de ayudarle al Nachito en esa época, ¿o cree usted que no lo necesitaba en ese tiempo? Bueno, en esa época el Nacho pues fue campeón del fútbol ecuatoriano, bicampeón, tricampeón, bitricampeón, el único equipo. Entonces estaba cuando fue presidente, de pronto, porque es evidente, sí, es evidente. Ay, se cayó, ayudémosle. No, mire, ayudamos al club Emelec. Ah, caramba. Para la reconstrucción del estadio Capuel. Ayudamos al estadio Jocay de Manta. Siempre estuve vinculado al deporte y estábamos planificando apoyarle al Nacho para que tenga su propio estadio. Lamentablemente por estos generales traidores quedó en buenas intenciones. Vean ahí hinchas del Nacho. Y o sea, se perdieron. Claro, se perdió ese apoyo que hubiera sido muy importante para
para el Club El Nacional, ¿no? De tener su propio estadio. Qué bueno que usted lo diga así, porque hay muchos políticos que se les pregunta, ¿no? O sea, el fútbol y la política, no, yo jamás. Yo la verdad, y les he dicho, yo si fuera presidente, obvio que le voy a apoyar a la liga, o sea, que sea campeón de América. Ahora, Claro. difícil que sea presidente yo, ¿no? Pero ahora... Nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Ahora, ¿cómo es la vida de Lucio? ¿De qué disfruta ahora? ¿Qué series ve? ¿Tiene alguna serie favorita? ¿Cómo es Lucio ya fuera de la política? A ver, yo disfruto muchísimo de la vida, trato de pasar el mayor tiempo que pueda con mi familia, especialmente con mi esposa, con Jimenita, porque por la actividad política, por la actividad militar, he pasado bastante tiempo fuera de casa. Y claro, pues si volviera a nacer, trataría de pasar más tiempo con mi familia, ¿no? Los hijos crecen. ¿Ve series en Netflix usted? ¿Perdón? ¿Ve series en Netflix? Sí, pero más que yo ve Jimenita. Pero yo ¿Cuál es ahí. la que ve? La que le enganchó. La que manda es Jimenita. No está ahí. ¿Quiero ver algo? No. Vamos a ver esta película. Okay. ¿Quiero ver esto? No. Vamos a ver esta serie. Ya, pues, ¿qué más? La última serie que usted se acuerde. Estamos, hemos visto, por ejemplo, la serie de Bolívar, que me gustó muchísimo. Y me gustó muchísimo comprobar algo que me decía mi esposa Jimenita. Me decía, mira, que en el año más o menos 1810, Simón Bolívar creó las sociedades patrióticas, que luego se convirtieron en el Ejército Libertador. Pero antes, y así consta en nuestra Declaración de Principios, más o menos por los años 1790, Eugenio de Santa Cruz y Espejo formó las sociedades patrióticas, que se reunían por la noche en lugares oscuros, en algunos socavones, en los subterráneos de las casas, a conversar sobre el tema de la libertad. Y eso fue germinando hasta que en 1822, finalmente, pues en la batalla del Pichincha, nos dieron la libertad. Pero emulando a Eugenio de Santa Cruz y Espejo es que le pusimos a nuestro partido el nombre de Sociedad Patriótica. Pero fue interesante, yo no sabía que Bolívar también formó las sociedades patrióticas. No sé si se enteró que lo hizo primero Eugenio de Santa Cruz y Espejo. No sé, no si tal vez llegó a oídos de Bolívar, no sé. Pero primero lo hizo Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Segundo, lo hizo el libertador Simón Bolívar. Y tercero lo hicimos nosotros. Nuevamente tres. Por ahí teníamos algunas preguntas del mismo universo que se nos... Antes de irme del tema familiar, ¿cómo es Lucio como suegro? No sé, porque todavía no soy. No, pero no le han ido a presentar. ¿Cómo lo recibe? Algún pelafustán, saca el fusil todavía, ¿no? O le pone mala cara, ¿no? Sabe que yo antes de pelado era muy celoso de mis hermanos, ¿no? Cuando íbamos enamorados era muy celoso y les cuidaba. Pero más bien como papá soy mucho más asequible y ojalá, pues no, si mis hijas se casan, pues sería feliz, sobre todo que me traigan un nieto, porque ella es hora y mi esposa, pues también ya queremos alguien que nos ate a la casa. Solamente tenemos a Capuchino. Capuchino es nuestra mascota. Mascota de nuestras hijas. ¿Es perrito, gatito? Perrito. Y cuando le decimos a nuestras hijas, bueno, ¿y cuándo los nietos? ¿No? Y ahí está tu nieto. Al Capuchino. A ver, un día yo trato de levantarme temprano. Todavía de alguna manera sigo con ese régimen militar. Difícilmente duermo más de las 6 de la mañana, a no ser que me haya trasnochado haciendo algún trabajo, algo hasta las 3, 4 de la mañana. Tal vez me podría quedar hasta las 7. Pero generalmente me despierto antes de las 6 de la mañana, cuando no estoy en entrevistas y no estoy en esta actividad de campaña que es totalmente intensa. Entonces vamos a trotar, a caminar también con Jimenita. Luego pues nos duchamos, desayunamos y comenzamos con las actividades. Vamos nosotros mismos, es algo que me encanta, a vender nuestra guayusa, a entregar en mi comisariato, quesos de Guayaquil, a entregar en el Santa María. Nosotros vamos con Jimenita ahí manejando, cargando nosotros mismos las pacas de guayusa, a entregar en los diferentes locales acá de Quito del Santa María. Luego de eso nos ponemos pues a revisar cuentas,
a ver el tema también de nuestro partido político y ya en la noche a ver Netflix, que bueno, ahí la que toma las decisiones, Jimenita, pues ¿no? Ella dice, vamos a ver esto, bueno, vamos a ver, pues no. Por eso decía, tal vez la serial en la que los dos coincidimos fue la de Simón Bolívar, una serial muy bonita. A ratos yo estoy viendo la serial que ve mi esposa, es una serial de Turquía, ¿no? Una serial bonita, pero ya está muy larga, digo, ya acabe. Fan de las novelas turcas. Que ya se acabe. ¿Cómo se llama esa serial? Un secreto, así es. Mira, recomendaciones. Es un entramado. Y ahora usted que de pronto, bueno, está de moda el cine de superhéroes y pensar que usted le conoció básicamente a la Mujer Maravilla. Claro, a la bomba sexy. ¿Qué siente pues, cuando la ve ahí y usted la conoció? Aquí en el mismo universo, pues. El mismo universo. ¿Qué anécdotas le queda de ese mismo universo? Gal Gadot, pues fue Miss Israel y ahora es la Mujer Maravilla. Y bueno, estar ahí junto a Donald Trump. ¿Qué le decía? ¿Qué se decía? Seguramente usted habló con él, ¿no? Sí, bueno, fue una experiencia realmente positiva, ¿no? Siempre desde pequeñito, cuando nos decían qué quiere ser, yo quería ser astronauta, quería ser ojalá el salvador del mundo, quería recuperar el Amazonas, siempre con esas ideas. Entonces, estando de presidente de la República, dije, bueno, tenemos que hacer aquí en el Ecuador un evento de envergadura mundial. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a hacer el concurso Miss Universo. A ver, ¿quién tiene contactos? Ahí se le contactó a Donald Trump a través de Ivonne Bacchi, y se armó el concurso Miss Universo. ¿Qué tal el hombre? ¿Pesado? ¿Buena gente? Sabe que muy dinámico, bueno, siempre conversaba a través de un intérprete, a ratos jocoso, nos tomamos varias fotos y nos hizo muchas concesiones, ¿no? Parece que el concurso de la franquicia creo que costaba como 15 millones. Digo, oye, pues no tenemos plata. A colita. Tengo una guayusa. Hasta 5 millones. Veo y se le pagó 5 millones. Y se pudo recuperar en definitiva, bueno, y más otras cosas. Ecuador quedó cerca de ganarnos. Sí, y en turismo, porque el chiste era vender el tema turístico del Ecuador. Claro, nos vieron alrededor de 1.000 millones de personas y el turismo se elevó como en un 34%. Fue un evento que le posicionó al Ecuador en el mundo entero. Creo que es histórico. Muchas de las candidatas, cuando conversaban conmigo de las candidatas de otros países, la de Australia, que creo que es la que ganó, la de Israel mismo, la Mujer Maravilla, muchas decían que nunca habían oído del Ecuador, que pensaban cuando escuchaban que quedaba por el África, que quedaba por otro lado, pero realmente se sorprendieron de la belleza de nuestro país, ¿no? Que realmente es un paraíso, ¿no? En un pequeño espacio tener 4 regiones naturales diferentes, ¿no? Las Islas Galápagos, la costa, la sierra y la Amazonía, totalmente diferentes. Muy pocos países en el mundo posiblemente tienen ese privilegio, ¿no? ¿Cómo controlaba la mirada? ¿Cómo? Así, pero así como los caballos, solamente viendo a Jimenita. ¿Cómo claro, controlaba? Así nomás, y complicado también, ¿no? Pero estaba con las mujeres más bellas del mundo. Del universo, literal. Amelia Vega. Amelia Vega. Claro, la Miss Universo que entregaba la corona. Sí, fue una experiencia realmente importante, pero yo soy una persona que siempre estoy mirando la página. Ok, estaba en ese evento, pero ya estaba pensando en qué más hacer. Ya estaba pensando en los acuerdos comerciales con la Unión Europea, en el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Luego se termina firmando, ¿no? Años después con la Unión Europea. Sí, ya estábamos pensando en convertir al Ecuador, lo que propongo ahora, en un centro financiero internacional, traer a toda la banca del mundo acá al Ecuador para bajar las tasas de interés. Ya estábamos pensando en traer a los jeques árabes acá al Ecuador. Ya tomamos contacto y justo en esos tiempos, ¿sabes? El golpe de Estado. Decía Bucaram que él no vivía en el Palacio de Carondelet porque pues le daba susto los fantasmas. ¿Cómo es la energía? Y de pronto no es muy pesada. Alguna vez tienen una suite, entiendo, los presidentes. ¿Qué de los presidentes o qué había en ese momento para los presidentes? Digamos, qué sé yo, algunos secretos de Estado, cosas que no sabemos del resto de ecuatorianos. Información privilegiada de la historia, muchos decían que se hablaba del hoy Alfaro, que hay imágenes todavía fuertes, es rumor, mito urbano. ¿Qué había ahí en Carondelet?
que nos pueda contar curiosidades A ver, del palacio. Sí, tal vez algo, había a veces un ambiente tal vez pesado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, no cuando estaba de presidente, cuando yo estaba de edecán, en la planta baja existe un casino para los militares que conforman el escuadrón, la escolta presidencial. Entonces, alguien nos visitó, bajamos a enseñarles el casino El Quijote y estábamos ahí conversando, ¿no? Porque hay unas paredes, unas puertas redondas de madera que, retirándolas, son túneles. Ah, caramba. Que dicen que el uno conduce, creo que a alguno de los monasterios. Y por ahí algunos de los escritores decían que han encontrado fetos y algunas Claro, sí, cosas. sí. Y eso se comunicaba con uno de los conventos. Pero estaban cerrados. Entonces estábamos ahí conversando cuando de pronto se prendió la luz y se apagó la luz. Ya nos fuimos un poquito tensos. Después la música comenzó a sonar. Ah, caramba. Chusa, ¿y quién prendió? No había nadie más que los que estábamos ahí. Entonces, de uno en uno comenzamos a salir. Tal vez esa... O sea, puede haber fantasmas en Carondelet, ¿no? No sé qué es lo que ocurrió, no sé... ¿Cómo era descansar en la Tal vez la suite? energía subió de pronto y se prendió el equipo de música y yo no sé qué pasó, pero no creo mucho en el tema de los fantasmas, ¿no? Ahora, cuando estuve de presidente, yo trabajaba hasta bastante tarde. A veces que converso con algunos exministros, me decían, presidente, nosotros estábamos 1 de la mañana y tú seguías trabajando. Y a veces nos reuníamos con el ministro de Economía 2 de la mañana para revisar el presupuesto. Y a las 6 de la mañana ya estaba yo en pie para trotar. O sea, se quedaba a dormir ahí en la suite de Yo dormía en Carondelet. el palacio, sí. Y no, Todos los días. nunca sintió... Nunca sentí nada. Le jalaron las Tal vez- sábanas, nada. No, nunca nada. Tal vez como llegaba cansado, me dormía de una. Al otro día, ya 6 de la mañana, estaba en pie para trotar. Y eso como que me daba nuevamente energía, ¿no? Y así es como trabajábamos intensamente de lunes a lunes. No descansábamos un día. El fin de semana visitábamos obras, visitábamos las comunidades, visitábamos, por ejemplo, el túnel Guayasamín, que lo hicimos en mi gobierno. No lo hizo Paco Moncayo. Paco Moncayo se atribuyó una obra que no le corresponde a él. La hicimos en mi gobierno, financiado completamente en mi gobierno. Y la idea era hacer 2 túneles, el uno de bajada y el otro de subida. Lamentablemente vino el golpe y a nadie más ha hecho el otro túnel. Claro, que hubiera y ahora sido sufrimos lo que fabuloso. subimos por ahí cuando hay medianamente un accidente, Exactamente. colapsó todo por ahí. Teníamos también previsto hacer el puente desde el sector del Arenal para que salga en los ingresos a Puembo, para evitarse todo eso que es bajar hasta el río Chiche y otra vez subir. También, si se hubiera hecho eso, obviamente si no había el golpe, construíamos ese puente y casi que no hubiera sido necesario ese atraco bárbaro que cometieron al construir la autopista viva, La ruta viva. La ruta. la ruta viva, que no debería costar más de unos tal vez 15 millones de dólares, tal vez exagerando 20 millones de dólares, pero no como 200 millones de dólares. Ahí se robaron la plata, pero con grosería, y todavía no se ha recuperado ese dinero que se robaron. Vamos cerrando un poquito ya justamente este programa que comenzó así como de media horita y ya se extendió bastante tiempo. Y claro, esto ha sido básicamente casi una entrevista de trabajo. Todo es bueno de Lucio Gutiérrez. ¿Cuál es su pecado? Algo que diga, sí, esto tengo de malo. Porque cada uno tenemos cosas malas, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿Qué es lo malo que tiene Lucio Gutiérrez? Bueno, yo pienso, y lo digo de la manera más sincera, yo pienso que me faltó más tenerle a mi esposa Jimenita ahí ayudándome a tomar mejor las decisiones. Y el otro error, creer en la palabra mentirosa de los generales traidores. Eso sí me duele. No tanto por el golpe de Estado, porque si el golpe hubiera sido para que las cosas mejoren, para que crezca más la economía, para que haya más empleo, para que haya más seguridad, hasta yo hubiera aplaudido. Pero el país que se encontraba acá, que estaba caminando en la dirección de convertirse en un país del primer mundo, porque siempre tenemos que aspirar a cosas grandes.
Tal vez una de las cosas positivas mías, yo siempre pienso para alto. Fui al Brasil y dije, tengo que ser el primero en el Brasil, ¿por qué no un ecuatoriano? Y terminé siendo el primero. Entré a la ESPE y dijo, tengo que ser el mejor graduado de la ESPE. Yo sé que es difícil y terminé siendo el mejor graduado de la ESPE. Tenemos que quedar campeones sudamericanos, les decía a los cadetes cuando entrenábamos. Algunos decían, no, loco, o sea, el Ecuador nunca ha quedado campeón sudamericano con los brasileños, los argentinos, que son unos monstruos en atletismo, y quedamos campeones. Entonces, siempre he tenido esa meta que me la ha puesto en lo más alto, y en algunos casos sí. Pero no respondió cosas malas, ¿no? Claro. No respondió cosas malas. Es como cuando te preguntan cuál es tu defecto, soy demasiado perfeccionista. ¿Qué cree que a Lucio bueno, siempre se pudo hacer mejor las le hizo cosas, falta? ¿no? Quizá ser muy inocente en materia política. Sí, yo pienso que algo así como... Quizá la malicia que Factor H. Exactamente. La virtud de los ecuatorianos, que ser sinceros, que creer en la palabra del otro, que esa es una virtud, se convierte en una debilidad en la parte política. Porque uno cree en lo que le dice el otro político, porque uno piensa que él va a actuar como uno actúa. Pienso que eso es una debilidad, lamentablemente, pero que tenemos que mejorar la política. Mire, a mí lo que me duele es la traición de los generales. Repito, porque ellos son los responsables de la debacle del país. El país no Vamos debería a pegarles. estar. Sí, yo Vamos creo a pegarles de ahorita después del programa ya. yo creo que eso es muy poco. Porque, Par cervezas más y vamos No, a... no creo. Vamos a saldar cuentas ya. A usted y a mí nos comen en un pancho. Por ahí teníamos una pregunta justo de eso. Lucio cree que de todos los presidentes era el mejor puñete de todos los que fueron presidentes. Porque bueno, nosotros decíamos, no, bueno, por ahí Bucaram, por ahí. Capaz que a la final Cordero. Lucio es militar, ¿no? Por ahí también decíamos. Campeón en Brasil. Claro, seguramente es el que mejor físico. ¿Cree que usted era el mejor, el más puñetazo de todos los presidentes? bueno, también tengo la suerte de, cuando estaba estudiando en Brasil, participamos en un campeonato abierto de pentathlon moderno. Y soy campeón de Brasil en pentathlon moderno. Sí, se ha dado de puñetes. Sí, yo sí me daba puñetes. Alguna ocasión que había un amigo de apellido Zamora que me tenía, como se decía en mi época, pisado el poncho. Y me insultaba y me amenazaba y me pegaba y yo me hacía a un lado. Llegué a la casa un día llorando. Mi papá me dice, "Ay, ¿por qué lloras?" Digo, es que Zamora me pegó. O sea, mi papá sacó la correa. A ver, este rato te regresas a defenderte como hombre. Ve usted. Chuta, iba yo con miedo, pero salía con sus insultos y me ganaba la moral, pero me paré y en realidad Y adiós, casi Zamora. lo soñé y nunca más me molestó. Entonces, Y ahí me ¿será cogieron que nos respondió la pregunta? Creo que sí. Sí, es el mejor puñete. Sí, de ya todos digo los yo. presidentes creo que es el más puñetazo. Vamos a ver a los generales ahora sí. Ahora sí, pero Ahora sí vamos de uno. Como No, dice- obvio. con Lucio, porque a los dos Nosotros dudo le manejamos mucho la camioneta, así que... Vamos. y nos escapamos. Como dicen, hay que cuidarse de la patada del buey manso. Yo soy Sí. bastante tranquilo. Me irrito muy difícilmente. ¿Hubo algún pero ministro cuando que me lo irrito, hizo? Por eso he tomado decisiones como levantarme contra el gobierno, contra los generales, que no es fácil. Ubicarse uno siendo coronel, recién ascendido, teniendo todo por delante, dejar eso a un lado, no es fácil, ¿no? Y ahora pues también seguir en política a pesar de las dificultades. 8 años a nuestro partido político no nos dan un centavo del fondo partidario. Ya son 4 elecciones en las que competimos en inferioridad de condiciones. Esto la gente no lo sabe, el pueblo ecuatoriano no lo sabe, pero ahí estamos. Y siempre decimos a nosotros, no nos faltan recursos porque nos sobra voluntad, porque nos sobra amor por el país, porque nos sobra decisión. Y ahí estamos en la lucha, ¿no? De alguna manera, por eso es que también cuando nos toca darnos de puñetes, nos damos. ¿En qué gasta el sueldo vitalicio? Eso lo gasto en mi emprendimiento. Yo Le mantengo mete todo a la guayusa. 8, eso lo metemos todo. Mantengo 8 familias que están a tiempo completo conmigo y pues también de manera indirecta alguna otra gente también se beneficia.
Muy bien. Como Así por es. ejemplo, entre ambos tres, que va a recibir el beneficio del patrocinio. De la Guayusati. De Guayusti. Esperemos, pero entre ambos de tres, Guayusti. aparte que es nuestro primer invitado, ¿no? Y es el 3 en el... Obvio. Obvio. Después de esta campaña, y ojalá lo pueda hacer, quiero Oye, meterle más fuerza a la Guayusa. ojalá pueda volver acá también, pues luego, Sí, luego de ojalá. la campaña. Claro, ¿no? después Ojalá. desconocen ya cuando están en el legislativo. Claro, no paran bola, Ya ¿no? no cholean, ya. Yo por ahí tengo una amiga que era amiga. Ahí me hasta llaman de- nomás, vea, Sí, que fue sí. Lucio. Entonces venimos acá y nuevamente. Pero lo comprometemos hablamos luego de los la campaña, proyectos. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Mire, y además es una asamblea complicada, ¿no? Claro, un proyecto interesante también es, espero que si llego a la asamblea me apoyen los otros asambleístas, es convertir al Ecuador en un centro tecnológico internacional para mediante ley traer a las empresas de tecnología de punta en el mundo, como Microsoft, Apple, Google, Tesla, etcétera. Cambia el Spark por un Tesla, vea. Sería bueno, ¿no? Vea Sería nomás. bueno que Exacto. que son lo medidas que cambie van- por el Tesla. que van en la dirección de mantener el medio ambiente, ¿no? De proteger el medio ambiente. Así como también la propuesta nuestra es mucho más ambiciosa que solamente dejar el petróleo bajo tierra en el caso del ITT. Lo que nosotros venimos proponiendo desde algunos años atrás es dejar todo el petróleo, toda la minería bajo tierra, pero con la condición de que luego de que se haga una auditoría internacional, los 200.000 o 300.000 o más millones de dólares, 200.000, 300.000 millones de dólares, que eso signifique, el mundo nos indemnice. De esta manera estamos utilizando mejor los recursos del petróleo, porque la plata del petróleo en su gran mayoría se han robado. Casi me sonó que quiere votar por Yacu, vea. Casito me sonó. No, pero ya sabemos por quién quiere votar, ¿no? Claro. El voto para presidente está ahí, ¿no? Claro, nosotros auspiciamos a Jan Topic. Y bueno, sí, Para- sí, de ganar Jan Topic, quizás sí le podría pelear entre quién Ay, es sí, ahí sí le gané. Él va a ser el más puñetazo si gana. No sé, no Sí. sé. No, yo le sigo apostando por O si no, toda vean cómo quedó el cancha. hermano. Vean Yo cómo roto- quedó el ñaño. Ah, no, Claro. pues, Yo no troto- creo. troto todos los días, hago sesiones No, de- Sale corriendo. Un solo pique. Un solo- Un solo pique. Un solo pique. No, No. agradecerle al coronel Lucio Gutiérrez por la deferencia en este espacio y también a nuestra querida Jimenita que está acá apoyándolo. Vamos a tener un programa especial, ¿no? Sí. Vamos a tener justamente con Jimena Borges, mujer valiente, más allá, porque solamente le hemos visto a la Jimena Borges junto a Lucio. No, pero también fue asambleísta, ¿no? Por eso- Fue pero asambleísta. siempre se le ve, pero claro, queremos conocer justamente ese otro lado. Claro. Vamos. Sí, tal vez algo que no se conoce mucho de Jimenita es que ella, gracias a ella, estoy libre. Porque ella sí mismo se puso como objetivo el lograr la amnistía, que no es fácil, ¿no? No, es... Yo no he estado de asambleísta, no he estado de diputado, pero he escuchado a Jimenita, he escuchado a mi hermano Gilmar, que han sido diputados. Y es complicado Que ese la congreso. situación es complicadísima, Sí. conseguir los votos es complicadísima. Acá y el compañero consiguió. que trabajó años ahí en la asamblea sabe cómo son. Hay intereses fuertes, hay Claro. intereses fuertes y complejos, ¿no? Y Jimena consiguió que nos den la amnistía. Qué Porque ya nos querían poner como 25 años, nos estaban siguiendo consejo de guerra por habernos sublevado contra los generales, por O habernos sea, le sublevado contra vieron el hasta gobierno. la última costura para... Así es, sí, nos iban a poner 25 Me vio mal y años. le pongo demanda penal, básicamente. Sí. Ahí la última Entonces, pregunta que se me estaba quedando, ya me acordé. Por favor. ¿Se operó o no se operó la nariz? sí me operé, pero es porque tenía desviado el tabique. Ese es el típico pretexto para los que se operan la nariz. No me mejoré. Solamente, y es más, y lo podrían decir los médicos otorrinos. Hace poco estuve con la doctora otorrina, que nuevamente me revisó y me dijo, tiene que operarse otra vez. Pero ¿Otra vez? dije, una sola vez. Ya me han dicho varios médicos cuando me hago los chequeos, ¿no? Entonces me revisan y todavía sigue un poquito desviado el tabique y los cornets, creo que se llaman también, tienen demasiada protuberancia. Entonces un poco dificultan la respiración cuando troto, a pesar de que Pero la yo gente se asombró del cambio, ¿no? Claro. Se asombró y dijo, caramba, ¿qué pasó por acá? troto. Ojalá haya sido para está... mejorar. No, así se lee mucho en las redes, ¿no? Ahí le lanzó un piropo Claro. a Juanito. Así Para que vea, suavecito. para que vea. Elegante, elegante. No se ponga rojo. No se ponga rojo, no, tranquilo. No, pero bueno, sí, es lo que comentaba la gente. Es que es un cambio también que Sí, se sí, puede Bueno, ver. sí pues. fue para mejorar porque ahora
troto con más tranquilidad. Pero ¿Se siente todavía falta, ¿no? más pintón, Lucio, o Se no? siente más pintero. No sé, pero sí mejoré en el tema de respiración. Pero me siguen insistiendo cada vez que me examinan que debo operarme, Pero una dije, más. ya no, una sola vez, no más. Una más y lo pueden dejar como Michael Jackson también. Pues. Claro, no vale. No sé, solo que Jimenita diga que bueno, a lo mejor. Ah, caramba, dice- la que no, tiene ya paró la última máquina. Dijo, ay, no más del tema ya. Coronel, queremos agradecerle. De aquí tenemos que irles a buscar a los generales para los puñetes. Así que sí. nos hemos ido de largo. Y ha sido una entretenida, Oiga, ¿no? hay que darles contra el suelo, porque ellos son los culpables de lo que estamos viviendo ahora. Sí. De la corrupción, del sicariato, de los carteles de la droga, de las mafias que están O sea, aquí en el país, abrieron. del desempleo. O sea, según usted, abrieron todo este kraken que hoy Sí. lamentablemente nos tiene Exactamente, así. si hay un culpable son ellos, el mando militar, porque sí que el país haya estado paralizado ni un minuto. Quitarle el respaldo al presidente que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Mire, ahora que estamos en campaña, el otro día, y ojalá esos muchachos me escuchen, estábamos en la calle Real Audiencia, entramos a un comedor, a un restaurante, entregándoles nuestras hojitas, saludando con la gente, pidiéndoles su apoyo, y me dijeron esos jóvenes, mire, nosotros analizamos con nuestro profesor y nos dijo que en todos los logros sociales y económicos, usted es el mejor presidente de toda la historia del Ecuador. Y estos jóvenes reconocían eso, ¿no? Y mencionaban todo nuestro apoyo, porque en todo lo que analizaron, inversión en salud, inversión en educación, crecimiento de la economía, ni se diga, lo decían ellos, y ojalá pues me estén escuchando, decían el gobierno de Lucio Gutiérrez es el mejor, y por eso nadie me ha podido refutar, ni siquiera el prófugo de la justicia, lo único que hacen es insultarme, que Kiko, que ni sé qué, que bueno, un poco de cosas que me dicen. Yo me río, ¿no? Les digo salud. Con Lucio Salud, estábamos Kiko. mejor, tiene Con que Lucio estábamos mejor. Esa es la frase, güey. Sí, Así esa es. es la frase de la campaña. Bueno, agradecerle y acá también nuestro productor también ya nos dice que vayamos agilitando, ¿no? Le agradecemos mucho la presencia al coronel Lucio Gutiérrez, a su esposa Jimena Borges y nada, pues desearles los mejores éxitos en esta campaña. De mi parte, Javi, no sé, algún... No, agradecerles a los dos. Realmente este espacio ha sido mucho más distendido. Claro, hablamos de todo, ¿no? Hemos tenido anécdotas, series, sí, generales, futuros peleas, alternativos, del Nacho. Y claro, es esto de traer a colación a los jóvenes, precisamente lo que decía en una parte de las preguntas, de estos personajes políticos, porque claro, lo ves en redes y es la burla, ¿no? Pero es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó hace varios años atrás? 18 años ya. 18 años de atrás. Y es traerles a colación para que a través del podcast, de nuestros micrófonos, de todo, digan, mira, y ellos pueden decidir. Les guste, no les guste, critiquen. Se hablaron de propuestas bastante interesantes, me parece. Si les gusta, no les gusta, y está en ellos. Nosotros les damos el material. ¿Qué tal le pareció la entrevista? Espectacular, muy buena, realmente muy distendida. Ojalá la próxima sea con Guayusa, con Guayustí. Claro, claro, acá ya recibimos tomamos lo que venga nosotros. Sino que hay un problema y un peligro. Podemos quedar todo el día, toda la noche, porque la Guayusa le da energía y uno sigue hablando y se emociona. Y José ya nos ahorca, ya nos ahorca. Ya paren. Su paisano también, dicho sea de paso. Qué gusto saludar. Pero bueno, jóvenes, yo lo que les agradezco a todos los que nos han escuchado, nos han visto, y sí, invitarles a que nos apoyen con su voto. Si quieren un cambio, piénsalo, joven, la decisión está en tu voto. Muchas gracias, coronel Gutiérrez. Muchas gracias, Jimenita. Javi, siempre un gusto compartir con usted, ¿verdad? Hemos hablado de todo y conocimos varios detalles que de pronto por ahí no sabíamos. Para inaugurar nuestro segmento de entrevistas, como arrancamos, ¿no? Con un expresidente de la República. Durísimo, ¿no? Nada más ni nada menos. Entre ambos tres se viene con varias cosas. ¿Quién te ve y quién te viera, Javier Guerrero? No más. Entre ambos tres se viene, ya lo decíamos, política, música. Vamos a tener de todo. Y también hay que invitarles a seguirnos, ¿no? Al coronel. Sigan nuestras redes sociales. Ya le vamos a etiquetar en todas las historias, de todo. Ahí para que nos dé un likecito también y a toda la gente que se vaya uniendo en redes sociales. Agradecemos a José, a Eri, Eriquita también. a la doctora Jimenita, que también está por aquí, al coronel Lucio Gutiérrez. Juanito, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi querido Javi. Siempre un gusto. Será hasta un próximo programa. Sean buenas personas. Hasta pronto. A la orden, Ecuador.